Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta conferencia. Antes de presentarles a la profesora Griera, darles la bienvenida en nombre del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí para escuchar reflexiones varias y también poder intervenir. Queremos comentarles que además de la conferencia, con esta conferencia pública se inaugura el curso de Religión y Política que va todos los miércoles a partir del miércoles que viene en la universidad. Quienes tengan interés, creo que está pegado ahí en la puerta, los cursos que están habilitados en nuestro departamento. Van a encontrar también los cursos de Islam, que hay 2 que abren a la brevedad, un curso sobre China y otro sobre Nietzsche y sus textos. Están todos invitados a los que les interese poder participar en alguno de ellos. Cuando este año se cumplen 100 años de la separación Iglesia-Estado en el Uruguay y del establecimiento como norma constitucional de la libertad de cultos, nos pareció una buena oportunidad reflexionar qué está pasando 100 años después en algunos lugares del mundo con la emergencia de lo religioso, la expresión de lo religioso en lo público, qué pasa con sociedades que se pluralizan religiosamente, con otros religiosos bastante diferentes, como es el caso europeo. Y es por eso que le pedimos a la profesora Griera, que tiene una vasta experiencia, ahora leeré un currículum breve de ella, que acompañara esta reflexión con nosotros para ver que nos sirva también de comparación de qué está sucediendo en otros lugares, estudiar los fenómenos que se están desarrollando a ese nivel, especialmente en España y en Europa. La doctora María del Mar Griera es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el año 2016 es directora del Grupo de Investigación ISOR, Investigaciones en Sociología de la Religión. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Lausana, en la Universidad de Boston, en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad de Exeter y la de Estrasburgo. Su trabajo se centra en investigar en la intersección entre la religión, la espiritualidad, la identidad y la política en la Europa contemporánea. Su investigación ha sido galardonada con numerosos premios como el Premio La Caixa de Ciencias Sociales, el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral, el Premio Manuel Salas y Farré en Sociología y el Instituto de Estudios Catalanes. Ha coordinado diversos proyectos competitivos en estas áreas y ha publicado extensamente sus resultados en revistas y libros académicos. Por cierto, si alguien quiere, busque en Academia Edu buena parte de sus textos. Cabe destacar también la implicación de la doctora Griera en actividades de transferencia de conocimiento con administraciones públicas y la sociedad civil. Entonces, le damos la bienvenida a María del Mar y la dejamos con ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Primero de todo, agradecer a Néstor da Costa y a la Universidad Católica por invitarme. Es un placer estar aquí. Espero que la conferencia os resulte interesante, porque salir por la noche y con este frío tiene su mérito, así que muchas gracias por venir. La conferencia de hoy tiene por título La gestión de la diversidad religiosa en Europa. Esto es un tema amplio que nos podría llevar a hacer casi 3 cursos enteros de duración anual para acotarlo. Yo daré algunas líneas generales, hablaré un poco, dar algunas ideas y luego en la discusión podemos profundizar un poco más en algunos temas o en aquello que os parezca relevante. ¿Cómo he organizado yo mi presentación? ¿De qué voy a hablar? Pues la he organizado en 4 grandes ámbitos que un poco podréis ir siguiendo, ¿no? Lo primero es cómo se gestiona teóricamente la religión en Europa. Aquí un poco de la literatura académica, de ciencias políticas, sociología, cuando se habla de gestionar la religión, ¿de qué se habla? Y os daré un poco de claves básicas sobre cómo se aborda este fenómeno. Luego ya pasaremos un poco a ver las transformaciones de la religión en Europa. ¿Qué ha pasado en Europa en los últimos 20 años? ¿Cuál es el contexto contemporáneo? ¿De qué pasado venimos y hacia qué futuro vamos? ¿Y qué desafíos, qué retos salen de este escenario, ¿no? Cómo esto genera un contexto de retos para la gestión. Luego ya pasaré más concretamente y dedicaré más tiempo a hablar de la gestión de la diversidad religiosa en Europa. ¿Qué es la gestión? Porque esto de gestión, ¿qué quiere decir gestionar? ¿Es regular, legislar, intervenir, no intervenir, laicidad, secularización, políticas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión? Ay, ningún problema.
se va. Tenemos personas que nos siguen online, por eso es necesario que hablen. Y si no se escucha bien o así, me pedís cambio. Y finalmente ya, ¿qué futuro para la religión en Europa? Un poco, ¿qué modelos? ¿No? ¿Qué vemos? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Antes de empezar, no hace falta que leáis todo esto, os lo voy a explicar por qué. Porque quería empezar con 3 aclaraciones previas importantes. La primera es una cuestión que hablaba antes con Néstor, que sucede en Uruguay, también sucede mucho en Barcelona, que es la excepcionalidad. Es decir, cuando hablamos de religión es muy importante, en primer lugar, tener en cuenta que estamos hablando desde una posición de excepcionalidad. Uruguay es un país relativamente muy secular. Es un país que, como decía Néstor, lleva muchísimos años de separación Iglesia-Estado. En el mundo contemporáneo, esto no es la norma, es la excepción. Es decir, el mundo contemporáneo es muy religioso, más religioso incluso que décadas atrás. Las personas que se declaran ateas o no afiliadas religiosamente en términos mundiales son muy pocas. Lo que pasa es que están muy concentradas en determinados lugares. Uruguay, Cataluña, Alemania del Este, Finlandia, determinados territorios que congreguen personas o un número importante de personas que no se declaran religiosas. Pero es importante tener en cuenta que somos excepcionales, es decir, que desde la mirada global esto es lo excepcional, no es lo habitual, porque si no perdemos un poco el norte. La segunda cuestión importante a comentar es que yo soy socióloga. No soy filósofa, ni soy política y por lo tanto mis posiciones en cierto modo, y este va relacionada con mi tercera posición, son más analíticas, no son normativas, ¿no? Yo a veces me preguntan, ¿no? ¿Tú cómo lo harías? Digo, mira, yo te digo lo que veo, yo complejizo si acaso, ¿no? Mi objetivo aquí hoy es mostrar que todo es complejo, que todo es difícil, que hay muchos dilemas, que las cosas no son fáciles, pero no voy o al menos intentaré no hacer juicios normativos, ni daré claves exactas sobre cómo se tiene que gestionar la religión, ¿no? En cierto modo. Y por eso os decía que soy socióloga, porque además todo lo que cuento, en cierto modo, está relacionado, está muy vinculado con investigaciones empíricas. Mayoritariamente mi día a día, mi cotidianidad, son investigaciones de campo, entrevistas, observaciones, y aquí os he puesto algunas de ellas que en cierto modo inspiran más esta conferencia y que si alguien luego está interesado en los detalles, en las cuestiones más concretas, pues me puede pedir y os lo hago extensivo, ¿no? Por ejemplo, una investigación que es importante aquí fue la de la gestión de la diversidad religiosa en ciudades europeas, otra sobre prisiones y hospitales y la red que tenemos en este campo, otra actual que es sobre expresiones religiosas en el espacio público, otra sobre la mezquita de Córdoba, la Catedral Mezquita de Córdoba y la House of One de Berlín, que tenemos en colaboración con la Universidad de Leipzig. Son muchas investigaciones empíricas, no tengo tiempo de contarlas todas, pero os las quería mencionar porque si a alguien le interesa, ahí están, y porque muchas de las cosas que voy a decir están basadas o relacionadas con estas investigaciones. Así que después de estas aclaraciones iniciales ya voy un poco al tema en cuestión, ¿no? Claro, ¿cómo se gestiona la religión en Europa? ¿Cómo, en cierto modo, cuando hablamos de gestionar la religión, de qué estamos hablando? Si miramos los libros clásicos de ciencia política, de gestión de la religión, vemos que muchas veces se habla de la gestión de la religiosa separando entre 3 modelos distintos, ¿no? Se dice, en Europa la religión se gestiona según los modelos de relación Iglesia-Estado. ¿Qué son los modelos de relación Iglesia-Estado? Pues básicamente a nivel europeo, Europa es muy diversa, iré marcando algunas de las cuestiones más que caracterizan más esta diversidad, pero sí que generalmente se habla de 3 modelos europeos. Quizá ellos son familiares, ¿no? El primero es el de separación estricta, sería el más similar a Uruguay, ¿no? De Francia, Irlanda, estos modelos en los cuales, también el norteamericano, ¿no? Se produce una separación estricta entre Iglesia y Estado, normalmente son o se producen en casos donde son países de mayoría católica, donde este proceso además ha sido violento y ha generado una confrontación dura entre la Iglesia y el Estado. Luego hay los procesos de cooperación selectiva. ¿A quién ponemos aquí? ¿Qué país os imagináis que iría en un país de cooperación selectiva? Pues el caso español es el caso clásico, que
si se hubiera producido la separación Iglesia-Estado a principios del siglo XX, como se produjo en Uruguay, seguramente sería separación estricta, porque sería fruto de una lucha. Pero en el caso español, la lucha no cuajó, hubo una dictadura y luego ya fue cooperación selectiva. El caso italiano también es cooperación selectiva. ¿Qué quiere decir cooperación selectiva? Pues que el Estado coopera con las religiones en ámbitos concretos. Por ejemplo, en el caso español, el caso más claro es la cooperación con la Iglesia Católica en la educación, ¿no? Hay muchos colegios que son católicos, pero de financiación pública, ¿no? Donde no llega el Estado, la Iglesia coopera en este sentido. O, por ejemplo, en el caso de hospitales. Es decir, son estos países en donde la gestión se produce por cooperación. Y finalmente los países con una iglesia nacional o establishment. Yo no sé si a alguien le viene a la cabeza rápido qué país sería de iglesia nacional. Inglaterra, ¿no? Es el más, claro, la reina de Inglaterra, ¿no? Es la reina, es la reina, es la cabeza, ¿no? de la iglesia anglicana y del Estado, ¿no? En cierto modo hay esta vinculación. No solamente, también muchos de los países nórdicos, aunque muchos de ellos están en proceso de disestablishment, que se llama, pero muchos de los países nórdicos tienen iglesias nacionales. Hasta hace poco en Dinamarca, pues los sacerdotes eran miembros funcionarios del Estado. Es decir, eran también parte del funcionariado, ¿no? Había esta imbricación. Claro, estos son, históricamente, cuando se hablaba de cómo se gestiona la religión, se marcaban estos tres modelos y se decía, en Europa se gestiona la religión según estos modelos. ¿Sigue siendo válida esta clasificación para hablar del contexto actual? Si yo digo esto, digo, mira, así se gestiona la religión. Pues seguramente no. Este modelo desde la ciencia política, desde la sociología, se está poniendo en duda, se está cuestionando que esto nos sirva para comprender qué está pasando en la actualidad. ¿Por qué ya no nos sirven, en cierto modo? Por tres cosas. Por un lado, porque el marco legal, y como ya sabéis, una cosa es el marco legal, luego es lo que pasa realmente en el país. Por ejemplo, el caso irlandés es muy curioso, ¿no? Teóricamente, según el marco legal, hay una separación estricta, pero en la misma Constitución, ya en el preámbulo, ya hay una mención a Dios. Lo cual dices, a ver, esto es separación estricta, pero hay mención a Dios. En el caso norteamericano, aunque no entra en el caso europeo, es también un caso muy claro. La primera enmienda es de separación estricta, pero ¿alguno de vosotros tiene alguna duda de que la religión no influye en la política norteamericana? Está allí, ¿no? Por lo tanto, a pesar de lo que diga el marco legal, a pesar de lo que sea la estructura de separación o no, hay una realidad de culturas nacionales, de historia, que tienen un impacto. La segunda cuestión es, claro, cuando hablamos de gestionar, ¿la sociedad se gestiona solamente a través de leyes? ¿Son las leyes las que marcan las formas de gestión? No solamente, ¿no? Ya veremos más tarde que la importancia, por ejemplo, de la financiación como forma de gestión. ¿A quién das dinero y a quién no das dinero? ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Es muy curioso, por ejemplo, el caso francés, ¿no? Teóricamente Francia tiene hands-off, ¿no? Que dicen, no quieren mezclarse con la religión, la separación entre los poderes públicos y la religión parece que es muy clara, muy imbrincada en la ética francesa, pero luego, por ejemplo, hay muchas municipalidades que financian a organizaciones religiosas. Las financian porque hagan actividades culturales, las financian de forma indirecta, pero hay una financiación indirecta. También, por ejemplo, formas de control y de reconocimiento, a quién reconozco y a quién no. Esto es una forma de gestión, por ejemplo, una forma muy clara. Aquí en Uruguay, porque la separación es muy estricta, en cierto modo. Porque hay un debate interesante que hubo en Barcelona y que era muy sintomático de esta, que era ¿a quién invita a desayunar el presidente de la Generalitat? ¿No? Y parece muy banal, pero no sabéis la cantidad de debate que hubo para saber a qué religiones se invitaba a desayunar o no. Obviamente hace 15 años solo se invitaba al obispo. Luego decidieron que quizá haría falta aumentarlo un poco. Bueno, estaba claro que a alguien del Consejo Protestante se tenía que invitar, ¿no? Pero bueno, claro, también hay muchos musulmanes, pues también. Y judíos hay poquitos, pero claro, hay una tradición. Budistas, pero ¿qué budista, no? Porque no estaban federados en aquel momento. Y los hinduistas,
Y claro, luego la cienciología dijo que porque a ellos no, si estaban igual, legalmente tenían el mismo derecho que los otros. Y una cuestión tan trivial como a quién invitas a desayunar es una forma de hacer política y de gestionar la religión. Y ahí es donde, más allá de los marcos generales de separación o no iglesia-estado, hay una importancia clave en estos mecanismos que se llaman de soft governance, ¿no? de gobernanza suave, que son cada vez más importantes en Europa. Y finalmente, otra cuestión muy interesante era que cuando estos modelos de iglesia-estados estaban ahí en la literatura académica durante los 90, como que eran muy importantes para entender la gestión, pero luego hubo dos investigaciones, una en Francia y la otra en Holanda, que pusieron de relevo una cuestión interesante, que es que muchas veces, por ejemplo, en Holanda, la gestión que se hacía en Ámsterdam y en Rotterdam de la diversidad religiosa era muy diferente. Dos ciudades que teóricamente están bajo el mismo modelo. Yo no sé si conocéis el modelo holandés. Es como cooperación selectiva, pero se le llama de pilarización, porque es como los protestantes tenían su televisión, sus hospitales, su universidad, ¿no? Por ejemplo, la Free University. Los católicos, su universidad, su tal. Los seculares también, eran como pilares, ¿no? Y estos pilares luego ahora se ha extendido otro con el Islam, ¿no? Su financiación, tal. Pero claro, ¿qué pasaba? Que a pesar de este modelo estatal, luego tú mirabas las ciudades como Ámsterdam y Rotterdam y eran totalmente diferentes. La forma en que gestionaban, reconocían, financiaban a las religiones tenía una lógica separada. O también a nivel institucional. Por ejemplo, fue muy interesante en el caso español una investigación que hicimos sobre hospitales y prisiones. Nos dimos cuenta que las prisiones eran mucho más acomodadoras de la diversidad religiosa que los hospitales. En las prisiones, el personal hacía un tipo de políticas, por ejemplo, facilitaban que los presos pudieran hacer el Ramadán, facilitaban que pudieran quizá no comer halal, pero casi, ¿no? Facilitaban. En los hospitales, no. Había otro. ¿Por qué? Porque hay culturas institucionales en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en la prisión te decían, bueno, es que aquí todo lo que facilite la coexistencia lo vamos a implementar. Y si la religión puede ayudar, no tenemos ningún problema. En los hospitales, aquí curamos gente, no queremos líos. Esto de la religión es una patraña. Incluso para hacer entrevistas, yo siempre pensé que sería muy fácil entrevistar a médicos y entrar en los hospitales, hacer trabajo de campo, y muy difícil en prisiones. Y fue a la inversa. En hospitales, pero ¿por qué me preguntas sobre religión? No tiene ningún impacto en la salud, no quiero... Y en las prisiones fue muy fácil, ¿no? Claro, ¿esto qué muestra? Que cuando hablamos de gestión de la diversidad religiosa es importante tener en cuenta que cada contexto, tanto local como institucional, tiene un impacto y es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente también es obvio y es necesario poner de relieve que estos tres modelos de separación, de cooperación y de establishment se han puesto en cuestión, se han revisado a raíz de todas las transformaciones políticas, sociales y religiosas que vive Europa en los últimos 15 años. ¿Qué ha pasado en este cambio? Que han entrado nuevos actores en la gestión de la diversidad religiosa y que hoy en día, cuando hablamos de gestión de la diversidad, ya no nos podemos fijar solo en los actores estatales. ¿Por qué? Porque a nivel europeo, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, yo no sé si tenéis un poco de familiaridad con la Corte, pero la Corte Europea es importante porque cada vez tiene más casos relativos a cuestiones religiosas y la jurisprudencia que genera tiene un impacto muy importante a nivel de los países. Por ejemplo, hay muchos casos que han afectado a Grecia, a Italia, pero también a Francia, que pasan por la Corte Europea y que luego tienen un impacto a nivel de países. A nivel europeo, el Consejo de Europa tiene también un poco de influencia a nivel simbólico, pero la Unión Europea en general como tiene una política poco clara en este caso. Luego, gobiernos locales y regionales son claves, es decir, si hablamos de la gestión de la diversidad religiosa hoy en día en Europa, los estados tienen un papel mucho menor en comparación con los gobiernos locales y regionales. En el fondo, es casi obvio. ¿Por qué es así? Pues porque las poblaciones, cuando tienen alguna necesidad, algún problema, hay alguna controversia,
los primeros que tienen que dar respuestas son las autoridades más próximas al ciudadano y son las que se enfrentan al dilema, al que no les sirve la ley dice que hay separación, ya la ley dice esto, pero aquí tengo, por ejemplo, ¿no? En el caso, había una ciudad que entrevistaba al alcalde y el alcalde me decía, claro, a mí la ley me dice todo lo que quieras, pero yo tengo un chico musulmán que se ha muerto y que lo tengo que enterrar, que no tiene familia, ¿qué hago? ¿Dónde lo entierro? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo hago? Doy respuesta. Y finalmente, otros actores importantes que son relevantes son los grupos religiosos que cada vez más se organizan y movilizan en la esfera pública. Es decir, en Europa vemos que ha habido una cierta introducción en la esfera pública de grupos religiosos. Hay una socióloga británica, Grace Davy, que ella dice que en los últimos 15 años los grupos religiosos que durante mucho tiempo habían estado más tímidos, en cierto modo, en la esfera privada, más recluidos, en los últimos 15 años, y especialmente a raíz de la diversificación del paisaje religioso, tienen posiciones más claras en la esfera pública. No solo los grupos religiosos, también los grupos interreligiosos. Yo no sé hasta qué punto aquí se habla de diálogo interreligioso, hay grupos. En Europa han tomado mucha relevancia y son claves también en articular propuestas y dinámicas en la esfera pública. Y finalmente otros actores de la sociedad civil. Voy ya a la segunda parte, ¿no? Nuevos retos. Esto es un poco el escenario. Es decir, bueno, clásicamente tenemos tres grandes modelos. Era el Estado quien gestionaba la religión. En los últimos 15 años se ha producido un colapso de estas formas de gestión. Emergen nuevos actores. ¿Por qué? Porque también se transforma el escenario religioso europeo. Lo he dicho un poco al empezar, ¿no? Pero claro, cuando pensamos en Europa y la religión es muy importante tener en mente, tener claro este relación del proyecto europeo con la religión. Aquí os citaba, por ejemplo, a Thomas Woolston, era un teólogo anglicano, que ya en 1710 decía, en 1900 la religión habrá desaparecido. Voltaire, en una carta a Federico el Grande, decía, en 50 años la religión ya no estará. Y a la vez todos los filósofos de la sospecha, ¿no? Los conocéis, Marx, la religión es el opio del pueblo, Nietzsche, Dios ha muerto, Freud, la religión es una neurosis infantil. Es decir, toda esta herencia europea llevaba a decir que a la que se conseguía una cierta madurez en términos de modernidad, la religión desaparecía. El proyecto europeo y la ilustración europea estaba cimentada sobre esta idea, la idea de que a la que las poblaciones se educaban, avanzaban, urbanizaban, la religión desaparecía. Era como un poco una idea de un camino sin retorno, ¿no? Como si no fuera irreversible. A la que seremos modernos, la religión desaparecerá. Además, también había la idea de que Europa era un poco la pionera a nivel mundial, ¿no? Bueno, Europa está viviendo este proceso de modernización y luego todo el mundo vivirá este proceso de modernización, ¿no? Esta idea constante de que había esta cuestión. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que las cosas no han sido exactamente así, ¿no? Y que las cosas son un poco más complicadas. Hay un autor, Peter Berger, yo no sé si os suena, es un autor que murió hace poco, sociólogo, y él en los 60 hablaba de la secularización de Europa y luego en el 99 publicó un libro que se llamaba The Desecularization of the World, ¿no? La desecularización del mundo. Claro, en el caso europeo yo creo que es tan exagerado hablar como de completa secularización como de desecularización también, ¿no? Tenemos que en cierto modo ponderar un poco las ideas, pero sí que vemos un cambio en las formas religiosas, ¿no? Hay un politólogo francés que se llama Gilles Kepel, que él habla de la revancha de Dios, ¿no? Como diciendo, y él es politólogo y habla más en términos de relaciones internacionales y de cómo en la década de los 80, 90 suceden un conjunto de cosas a nivel internacional que ponen la religión en la esfera pública otra vez. A nivel europeo también vemos, en cierto modo, este crecimiento o esta, no revancha, pero sí este proceso de revalorización, de relevancia creciente de la religión en la esfera pública. Yo muchas veces en mis clases marco un episodio que es bastante conocido y que en aquel momento no fue leído como tal, pero que hoy casi podemos leer
como un poco casi profético de lo que pasaría luego en Europa, ¿no? Yo no sé si os acordáis de Salman Rushdie y los versos satánicos. Claro, cuando se publicaron los versos satánicos, ¿no? Y hubo toda esta reacción contra Salman Rushdie, la fatwa, ¿no? Luego hubo un editor japonés, bueno, hubo todo un movimiento, ¿no? En cierto modo, de rechazo, de reacción a esta cuestión. ¿Qué causó? Causó, en cierto modo, que todos estos intelectuales, políticos, sociedad civil europea, que no estaba prestando ninguna atención a la religión, dijera, aquí está pasando algo, ¿no? Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay ahí, ¿no? Porque ahí había reacciones desde fuera, pero había muchas reacciones desde musulmanes del Reino Unido también. Y aquellas poblaciones en el Reino Unido, las poblaciones habían sido, los migrantes habían sido identificados en tanto que miembros de grupos étnicos, pero no en tanto que miembros de religiones. Y de golpe dijeron, estos migrantes que los llamamos de Bangladesh, de Irán, de Pakistán, son musulmanos y entre ellos se identifican como tal. Es decir, la categoría de musulmán forma una forma de movilización en el espacio público, lo que en cierto modo fue una cuestión anecdótica, pero marcó una toma de conciencia de que estas poblaciones migrantes que habían sido tomadas en tanto que migrantes culturales de orígenes geográficos tenían también una religión y la religión seguía ahí. Y era importante también porque incluso los sociólogos católicos, yo no sé si os suena, un señor que se llamaba Lebras, Gabriel Lebras, era un sociólogo muy vinculado a la Iglesia Católica en Francia. Él hacía estos típicos estudios, ¿no? Más de cuánta gente deja de ir a misa, no, ¿por qué? Y escribía en los 70 en Francia. Y él decía que parecía que en Montparnasse, en la estación de Montparnasse, decía, hay como ahora me sale en catalán, el suelo tiene como algo mágico que pasa que cuando los migrantes llegan a la estación, su religión desaparece, como si la estación de Francia, ¿no? Gare tuviera algo mágico que cuando llegaban a París, la gran ciudad, urbanización, etcétera, la religión dejaba de ser relevante. Esta fue la mirada general de los sociólogos, politólogos, antropólogos sobre la migración y la religión en Europa durante muchos años. Los manuales, si cualquiera, vais a la biblioteca y agarráis un manual sobre migraciones y religión publicado en los 90, no hace falta que sea muy antiguo, en 90, casi no se habla de religión. Y cuando se habla de religión se dice eran religiosos, pero con la llegada en Europa y con vivir en una gran ciudad cosmopolita, dejan su religión, ¿no? Esta idea de que la religión se abandona por contagio con lo secular. Esto no ha pasado. Sí que es verdad que puede haber tendencias secularizadoras, pero también es verdad que a veces justamente la identidad religiosa puede fortalecerse en un contexto migratorio, porque a veces es la comunidad religiosa aquella que te da apoyo, aquella que sirve como espacio de donde vehicular la socialización de los hijos, espacio de referencia. Por lo tanto, no está claro que esta hipótesis que tenían la mayoría de científicos sociales, pero también de políticos, se ha hecho realidad. Pensad que esta hipótesis, esto era de científicos sociales, pero también de políticos. ¿Cómo se gestionaba el Islam en Alemania, en Francia, en los años 80? Pero no solo en Francia, también en España, a través de las embajadas. Se gestionaba, es lo que hay un politólogo de Estados Unidos, Jonathan Lawrence, él lo llama el Islam de las embajadas, porque dice, claro, generalmente, por ejemplo, en Alemania era el ministerio turco tal que mandaba a imams y que los pagaba el sueldo. Y en Francia, cuando había un problema, pues se llamaba En España, por ejemplo, España tiene unos acuerdos de cooperación con las minorías religiosas, una con protestantes, una con musulmanes y una con judíos, y cuando se firmó el acuerdo con musulmanes y con judíos, en vez de celebrarlo con las comunidades locales, se celebró con representantes diplomáticos. Es decir, era un acuerdo de diplomacia, no era un acuerdo local. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento que esta forma de gestión y este tipo de hipótesis de que la religión pierde
peso entre los migrantes deja de ser válida. Y aquí os ponía 2 fotos más, ¿no? Las de abajo, que son 2 fotos de, esto es mi ciudad, Sabadell, y es en un polígono industrial donde hay una iglesia evangélica y una mezquita. Y claro, este tipo de centros religiosos siguen creciendo en toda Europa y siguen creciendo muchísimo, muchas veces invisible, porque como aquí están en polígonos industriales, porque es importante, además desde Uruguay, tener claro que en Europa, cuando hablamos de diversidad, muchas veces diversidad va unida a vulnerabilidad social, a situaciones de pobreza, marginalización, es decir, y esto es importante, porque no hablaríamos de la misma forma de la diversidad si no estuviera unida en muchos casos en una situación de pobreza. En fin, recapitulando un poco, porque ya me estoy alargando mucho. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Ha habido una cierta secularización y pérdida de fieles de las iglesias históricas, que os voy a enseñar unos datos ahora, crecimiento de las minorías religiosas, especialmente musulmanes y pentecostales. Se habla mucho del crecimiento del Islam, pero el crecimiento del pentecostalismo en Europa es también muy importante, tanto entre migrantes latinoamericanos, africanos, y es relevante porque es muy invisible, pero tiene mucha relevancia. También hay una reconfiguración del cristianismo y surgimiento de nuevas voces en la esfera pública, y lo decía anteriormente, ¿no? Hay un politólogo, Brubaker, que él habla de un cristianismo reactivo, a la que los otros son más presentes en la esfera pública, a la que el Islam, el budismo, el hinduismo tienen más presencia. También hay un cristianismo que actúa mucho más en esta esfera pública. Y finalmente, un tema que aquí hoy voy a hablar poco, pero que a mí a nivel de investigación me importa mucho y me interesa mucho, es todo el crecimiento de estas formas de espiritualidad en la frontera entre la salud, la religión, la ciencia. Es un espacio difuso, difícil de abordar empíricamente, pero que es relevante. Solo una cifra. Hoy en día, más de un 20%, alrededor del 26% de europeos de jóvenes europeos dicen que creen en la reencarnación. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale? Porque, claro, casi no habrá tantos que dicen que creen en la resurrección. ¿Por qué la reencarnación? ¿Qué papel tiene? Y digo reencarnación, como digo, la expansión, por ejemplo, yo que hago investigación en las cárceles, la difusión del yoga en cárceles como terapia, el reiki en hospital, es decir, todas estas formas de espiritualidad de medio camino que crecen mucho en Europa. Aquí tenía unas cifras, pero para no alargarme, luego si os interesan os las puedo facilitar o podemos hablar, y muchas están disponibles públicamente para tener una idea, ¿no? En Europa el primer mapa se refiere a los que no tienen religión, por ejemplo, que en España son 30%, Francia 28%, 24% en Alemania. El porcentaje de musulmanes, ¿no? Vemos que en países, por ejemplo, como Suecia, llegan al 8,1, mientras en España es el 2,6. Bueno, luego tenía más cifras un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los nuevos retos que emergen, ¿no? Sobre el crecimiento de la islamofobia en Europa, un crecimiento que además va unido, muchas veces se habla del crecimiento de la islamofobia como un fenómeno aislado, va muy unido, por ejemplo, también al crecimiento del antisemitismo, y muchas veces aparecen como conjuntamente. Y escenarios de futuro, ahí es interesante ver un poco cómo se plantea y cómo en cierto modo pues, se ve un crecimiento del Islam y un crecimiento del budismo, en cierto modo un crecimiento de los no afiliados. Pero esto es público, lo podéis encontrar, y si no me escribís os lo facilito. Vamos a la tercera parte de la conferencia, ¿no? Gestión de la diversidad religiosa. ¿De qué hablamos concretamente cuando hablamos de gestión? ¿No? Ahora he dicho, vale, este era el modelo clásico, los 3 casos del Estado, hay transformaciones a nivel de la religión, pues ¿dónde estamos ahora? ¿No? ¿Cómo se hace? Cuando hablamos de gestión de la diversidad religiosa hoy en día, es importante tener en cuenta que hablamos de 3 dimensiones diferentes, que es importante distinguir porque cada cual funciona en una lógica muy distinta. La primera es muy
es quizá la más relevante o la que tiene más, más trascendencia hoy en día, que es cómo hacer efectivos los derechos de libertad religiosa. Ya creo que estáis familiarizados, pero a nivel de derechos de normativa internacional, la protección de la libertad religiosa tiene un papel importante, tanto en convenciones como a nivel estatal. Pero ¿cómo se hacen efectivos estos derechos? Cuando hablamos de libertad de religión, libertad de conciencia, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿No? ¿Qué quiere decir? Si alguien, lo que os ponía el ejemplo antes, ¿no? Si me viene alguien que dice, mira, es que yo soy musulmán, soy judío, y para tener una muerte digna necesito enterrarme en un cementerio que sea acorde con mis creencias. ¿Esto de quién es responsabilidad? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿De qué manera? Por lo tanto, esta primera dimensión, en cierto modo, va vinculado a los dilemas de la traducción. Cómo estos derechos generales sobre diversidad religiosa se traducen en concreto. A nivel europeo, ya os decía al principio, es muy complejo y no puedo dar claves muy claras porque hay muchos dilemas y la mayoría de gobiernos están enfrascados en la discusión claro, primero de todo, ¿qué es una religión? ¿Todas son iguales? Eso parece muy obvio, ¿no? ¿Cómo definimos religión? Pues cada país europeo lo define de formas diferentes. Hay algunos que ni lo definen. Por ejemplo, el Reino Unido no define religión para no meterse ahí. En el caso español, la definición, por ejemplo, si yo quiero hacer una religión, ¿cómo lo hago? Tendría que ir al ministerio, poner un recurso, pedir que me reconozcan como religión, pero es un proceso, no hay definición. Es el funcionario que luego decide si sí o no. ¿Qué pasa? En la mayoría de casos terminan los juzgados. Porque ¿dónde pones el límite dentro de lo que reconoces como religión y como no religión? Y cuando reconoces, ¿todas tienen los mismos derechos? En la mayoría de países europeos, los derechos de las minorías religiosas son graduales. Hay formas jerárquicas. Por ejemplo, en el caso italiano, el Estado tiene acuerdos con determinadas religiones. Las que tienen acuerdos tienen más derechos, los que no tienen menos. Claro, eso genera un sistema de gestión muy complejo, muy jerarquizado. En el caso español, por ejemplo, también hay la Iglesia Católica, que tiene un estatus de más derechos en relación al Estado, luego musulmanes, judíos y protestantes, que tienen otro estatus, luego mormones y budistas, que tienen otro estatus, y luego los otros. Cada escalafón, en cierto modo, tiene unos derechos distintos, lo cual genera sistemas muy complejos de gestión. ¿Qué más pasa en esta traducción, en esta gestión? ¿Por qué es tan compleja? Porque os decía al principio, ¿no? Claro, ¿quiénes son los representantes legítimos? Y esto es otra cuestión que genera muchos debates en Europa. Si yo tengo que gestionar la religión, necesito un representante, ¿no? Vivimos en una democracia representativa donde hablamos con interlocutores. ¿Quién es mi interlocutor? En el caso católico, y venimos de un modelo muy catolicéntrico, es relativamente fácil, ¿no? Es jerárquico, no hay mucha discusión. Por lo tanto, es relativamente fácil saber con quién tienes que hablar. Luego se complejiza, porque, por ejemplo, es muy fácil a nivel de Estado, pero a nivel de ciudad, por ejemplo, tienes que hablar con el cura o con el coordinador es decir, es una cuestión compleja, pero a nivel, por ejemplo, del Islam, es mucho más complejo. ¿Quién representa el Islam en Europa? Hubo una discusión en Alemania que fue muy interesante, que era, ¿qué es carne halal? La comida halal, ¿no? Sabéis que los musulmanes y pedían comida halal en las escuelas. Salió un imán que dijo, no, todo lo que comen los cristianos lo pueden comer los musulmanes porque en el Corán hay una sura que dice que tal en el Corán. Y salió otro que dijo, no, eso ni en broma, ¿no? La comida halal es la que tal, cual. Y el otro que, claro, ¿cómo hace el Estado o los poderes públicos para dirimir quién es la autoridad en este caso? Y ahí es sumamente complejo. Y esto pasa en el caso del Islam, en el caso del protestantismo o en el caso del judaísmo. ¿Quién es judío, por ejemplo? La pregunta de quién es judío puede parecer obvia, pero no lo es. Porque, claro, los judíos ortodoxos no reconocerán a los conversos.
o a los hijos, o los que no sean hijos de madre. Luego, ¿se pueden enterrar, enterrar todos en un mismo cementerio? Bueno, en Barcelona ahora hay 3 cementerios judíos, porque claro, hay el más ortodoxo, el medio ortodoxo y el menos ortodoxo. Porque claro, no, es complejo, es la complejidad de definir qué es algo. ¿Y el Estado lo puede imponer? No, no tiene capacidad el Estado de imponer ahí. Pero a la vez, ¿a quién reconoce como autoridad? ¿No? Y estos son los tipos de dilemas que cuando hacía esta investigación, que para mí fue cómo las ciudades gestionaban, los dilemas más importantes. La otra dilema importante era cuáles son las demandas legítimas y cuáles no. Claro, por ejemplo, que las chicas no quieran, o que algunas chicas musulmanas no quieran hacer piscina. Claro, en Francia dijeron, bueno, pues tienen que hacerla y punto. Y si no vienen, pues no vienen y les ponemos falta. En Holanda dijeron, no, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer horarios distintos de la piscina municipal. Y hay un horario que solo son para mujeres. Luego también ahora hay uno que es para nudistas. ¿No? Es como, claro, es como curioso, ¿no? Porque era como adaptar, ¿no? Cada país da respuestas diferentes, pero es que no es obvio. ¿Dónde está la frontera entre lo religioso y lo cultural? El caso más famoso, por ejemplo, a nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos ha sido sobre los crucifijos. Hubo una madre de un colegio italiano que denunció al colegio porque habían crucifijos en el aula y consideró que esto era que vulneraba su libertad, la libertad religiosa de sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué terminó diciendo la Corte Europea? Que los crucifijos eran un símbolo cultural en Italia y por lo tanto no tenían una vertiente religiosa y por lo tanto no vulneraban los derechos. Esto en el caso italiano. Hay otra jurisprudencia que va justamente en el lado contrario, ¿no? Es decir, pero ¿cómo lo comprendemos? O el caso del hijab, ¿no? Hace unos años se legislaba como una cuestión cultural. Hoy en día es una cuestión religiosa, ¿no? ¿Dónde está esta frontera? Y finalmente, precariedad y derechos en materia religiosa. Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de la complejidad de la gestión de la brecha religiosa porque muchas de las comunidades son comunidades con dificultades económicas, pobres, que no tienen capacidad para asumir ellas mismas lo que supondría, claro, por ejemplo, en el caso de los cementerios, en Cataluña los bajáis, la comunidad bajáis, no sé si os suena, ¿no? Que son, también querían un cementerio propio y dijeron, no hay problema, pues compraron un cementerio, lo establecieron. Claro, no todas las comunidades tienen esta capacidad, ¿no? Luego, la importancia de tener en cuenta que muchas veces los dilemas emergen porque hay una vinculación y hay una situación de incapacidad de las comunidades de asumir a nivel privado según qué tipos de cosas. Aquí nada, tenía una viñeta que salía en la prensa española hace un tiempo, ¿no? Pero que era muy representativa de esta dificultad que os decía de gestión y esta cuestión de que cada vez se complejizaba más la Iglesia Católica más, el otro un poco menos. Hay errores, porque no hablaríamos de ulemas, pero bueno, ya se sabe que no todos los periodistas pueden ser formados. La segunda cuestión clave, ¿no? Decíamos, la primera dimensión es cómo estos derechos se traducen. Y ya he intentado mostrar las dificultades, ¿no? No es fácil, hay debates, hay dilemas. La segunda cuestión importante es qué rol para la religión en la esfera pública. ¿Cómo definimos el nosotros? Y esto es un tema que en Europa ha sido muy relevante y ha llevado a mucha discusión. ¿Qué es una esfera pública? ¿Laica? ¿No laica? Yo no sé si os sonará, pero en 2004 hubo mucho debate por la definición del preámbulo de la Constitución Europea. Tenía que constar que Europa tenía raíces cristianas. Ahí además se mezcló con el debate de Turquía en la Unión Europea. ¿Tenemos que reivindicar esta herencia cristiana? ¿No se tiene que reivindicar? ¿De qué forma? El nosotros, la historia europea se escribe en términos cristianos, en términos seculares. Es la victoria secular laica la que caracteriza a Europa. Es la cristiana. Al final quedó la parte más humanitaria, laica, pero sigue este debate presente y constante en cómo y de qué manera esta esfera pública. Yo creo que aquí en Uruguay el tema de la esfera pública y la laicidad lo tenéis muy a mano, ¿eh? No, pero sí que cuando hablamos sobre todo en
en Europa hoy en día vemos un poco los debates sobre el cristianismo banal, que llamamos, yo no sé si os suena hay un sociólogo británico que se llama Michael Billig, que le habla de nacionalismo banal. Habla de nacionalismo banal para referirse sobre todo a estos símbolos, ideas sobre la nación que van sucediendo cada día y que reproducen la nación, pero que no los ves. Por ejemplo, la moneda, ¿no? Donde hay los símbolos de tu cédula de identidad. Estas cuestiones simbólicas que se repiten, que no las ves, ¿no? El himno que suena en un partido de fútbol, pero que contribuyen a construir la nación, ¿no? Claro, en el caso europeo vemos mucho como hay un conjunto de símbolos, dinámicas, prácticas que contribuyen a construir este cristianismo banal, ¿no? Esta idea de Europa cristiana que no se ve pero está ahí y que ahora a raíz de la diversificación está pues, muy en cuestión, ¿no? En cierto modo hay, por ejemplo, esto es un ejemplo de este cristianismo banal, esto es una prisión en Sevilla y ahí no fui yo, fue una compañera mía y primero, antes de ver esto, entrevistó a la directora de la prisión y le preguntó, ¿tenéis símbolos religiosos en la prisión? Y la directora dijo, no, ¿cómo vamos a tener símbolos? Si es una prisión laica, esto es del Estado, aquí no tenemos. Y luego fueron a hacer la vuelta por la prisión y vio esta virgen, ¿no? Que es bastante evidente que está ahí. Y Julia, esta compañera, preguntó, ¿y esto? Y yo, bueno, pero esto no es una virgen. Y digo, bueno, ¿cómo que no es una virgen? Claro que es una... Bueno, pero ha estado ahí siempre y todo el mundo la quiere mucho, ¿no? Porque ha estado ahí siempre. Esta idea de ha estado ahí siempre, todo el mundo, a nadie le molesta, ¿no? Esto es muy, muy presente, ¿no? Esta cuestión banal, ¿no? Yo también cuento la anécdota del colegio de mi hija, que es un colegio laico, público, y cuando la primera Navidad es que cantaban una canción, ¿no? Y la canción que cantó fue Jesucito, es que es en catalán, pero Jesucito rubio y blanquito, ¿no? Y ahora como tengo pero era invisible, ¿no? Los profesorado, que en ningún modo vinculado a la iglesia ni nada, pero era esta cuestión, ¿no? Y esta cuestión es la que ahora emerge como un debate, ¿no? Cada año el pesebre, aquí yo no sé si sabéis si hacéis, pero ahí cada año en Barcelona, pero no solo Barcelona, muchas ciudades europeas tienen este debate de los símbolos de Navidad, ¿no? Por ejemplo. Y esto es la cuestión, aquí había otro en un hospital, pero no me voy a entretener. Y luego había la segunda cuestión importante, que es la de la espiritualidad, ¿no? Porque hablamos mucho de este catolicismo invisible en la esfera pública, pero lo que ha sido interesante en las investigaciones empíricas ha sido ver que también esta espiritualidad de corte oriental, ¿no? Medio budista, ocultista, tiene más presencia en la esfera pública de forma muy invisible y muy incuestionada. Y aquí, por ejemplo, tenía esta foto que se enseñaba ahora, ¿no? Esto es este arco de triunfo y hay una meditación de mindfulness de Thich Nhat Hanh con los monjes del monasterio de Thich Nhat Hanh aquí, y en otro una celebración del Ramadán en Lleida, ¿no? En otra ciudad. Claro, en el caso de la celebración del Ramadán generó mucha crítica porque era en la calle, que esto era un símbolo religioso, que no podía ser, que estaban invadiendo la calle. En el caso de la meditación recibió una portada vangloriándose de lo bien que medita la gente en Barcelona y salieron 7.000 personas. ¿Es muy distinto hacer así? Seguramente no, corporalmente no es muy distinto, pero la mirada, en un caso, y luego entrevistaba a un técnico de la Generalitat y me decía, es que los budistas caen simpáticos. Y digo, ya, claro, pero la simpatía no tendría que ser un criterio a la hora de dar derechos o de generar crítica, ¿no? Y ahí sí que hay una cuestión importante. Esta, por ejemplo, era en una prisión donde el lama iba a hablar para todos los internos. Y se hizo una charla que invitaron al lama y todo el mundo podía ir. Claro, si invitas, por ejemplo, a un pastor pentecostal, que siempre lo piden, de hacer charlas en la cárcel, no hay manera de que tengan el permiso, solo entre los evangélicos. En el caso del lama se le invita como experto en crecimiento personal, ¿no? Claro, hay esta cuestión de la cual somos muy acríticos, ¿no? En cierto modo, somos muchas veces incapaces de verlo y que es relevante y es una cuestión
interesante cuando hablamos del papel de la religión en la esfera pública. Y ya la tercera dimensión, y para ir ya terminando, es la de la cohesión social. Claro, cuando hablamos de gestión de la diversidad religiosa en Europa, estamos hablando, como os decía, de derechos, de esfera pública, y finalmente hay una cuestión de cohesión. Y ahí sí que es un tema que en los últimos años ha tenido un impacto cada vez mayor, ¿no? Y es los efectos de la crisis global y el impacto local que tiene. Obviamente, el hecho que a nivel mundial la religión sea cada vez más un factor de movilización. No sabemos si crece o no crece, pero lo que está claro es que cada vez más sirve a los grupos sociales para movilizar su identidad en la esfera pública, para hacerse presentes. Esto tiene un impacto inevitable a nivel local. También, obviamente, el papel de la radicalización. Hoy leía, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Dentro de poco va a ser 2 años del atentado en la Rambla de Barcelona. Esto tiene un impacto en las políticas de radicalización, no radicalización, coexistencia a nivel local, de qué manera, de qué forma. Sí que ahí vemos, por ejemplo, una implicación muy grande de muchos grupos religiosos en espacios de diálogo, de coexistencia, de creación de estos marcos, pero también a la vez de promoción de políticas contra la radicalización que pueden vulnerar derechos básicos, ¿no? Hay, por ejemplo, en el Reino Unido un debate muy importante alrededor, por ejemplo, de una política que anima a los profesores, pide a los profesores de las escuelas que denuncien a los alumnos que parece que se hayan radicalizado. Pero claro, esto puede vulnerar derechos muy básicos, ¿no? ¿Cómo identificas la radicalización? ¿De qué manera, no? ¿Y por qué unos? Y a la vez, de cómo lo monitorizas, ¿no? Y de qué forma. Claro, esto genera un debate inmenso y que es relevante, ¿no? Que es cómo mantener esta cohesión social en un contexto de crisis global. Y ya para terminar, ¿no? ¿Qué futuro para la religión en Europa, ¿no? Y aquí no tengo respuestas claras, ¿no? No se sabe, el escenario está abierto. Además, yo hasta ahora me he centrado mucho en lo que es mi ámbito de estudio, que es más la Europa occidental, pero también tenemos la Europa del Este, que es un caso aparte. Por ejemplo, Europa del Este es interesante porque es de estos casos en que la religión había ido en retroceso y en los últimos años ha crecido muchísimo. La Iglesia Ortodoxa está creciendo mucho en muchos lugares, pero también, por ejemplo, la Iglesia Católica del Este no es la misma que la del Oeste. La Iglesia Católica, hay una fractura muy importante entre una Iglesia Católica mucho más liberal, italiana, española, etcétera, de una Iglesia Católica, por ejemplo, de Polonia, etcétera. Y ahí hay divisiones importantes que pueden llevar a rupturas y a escenarios complicados, ¿no? El crecimiento del populismo, es decir, abrimos muchos temas, ¿no? Pero solo a nivel simbólico, ¿qué futuro para la religión o para la diversidad religiosa? Y aquí os llevaba unas fotos que para mí son un poco metáforas de cómo y de qué forma gestionar la religión en Europa. Esta es una foto de la antigua cárcel de la Modelo de Barcelona, que ya no existe, la cerraron, pero la foto era una forma muy clásica y antigua de gestionar la religión, ¿no? Que era poner, no sé cómo lo llamaríamos, una mampara, ¿no? Una puerta que la cerrabas y la abrías si te interesaba o no te interesaba, ¿no? Y un poco es lo que cómo se ha gestionado la religión hasta ahora en Europa, ¿no? Intentando poner mamparas en un momento, la abres, la cierras, la abres, la cierras. Hay otra forma, ¿no? Que es meterla en el armario y sacarlo cuando hace falta, ¿no? Esto es otra prisión donde decidieron que a raíz de la diversidad religiosa no podía seguir habiendo una capilla de forma clásica, sino que lo que tenía que haber era un armario, donde hay una compañera con la que investigo, Julia Martínez, ella lo llama una religión de pinipón, ¿no? De poner y sacar, Hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso era otra prisión donde la religión simplemente es como cualquier otra actividad, ¿no? Haces religión, haces macramé y haces, pues no sé, yoga y haces, es decir, la religión no tiene un trato específico, sino que la englobamos en cierto modo en una forma de gestión como a cualquier otra identidad cultural, ¿no? Porque aquí sí que es importante destacar que en estos momentos las formas de gestionar la religión no son iguales a las formas de gestionar las identidades culturales, ¿no? Pero hay casos que podrían ir por ahí.
Hay otros que hablan del espacio vacío, ¿no? de esta forma de gestionar la religión a través de lo neutro total, ¿no? Como vivimos en lo privado y en lo público dejamos una sala vacía. Y finalmente este es un hospital y es una sala de estas de uso multiconfesional, ¿no? Donde, ¿qué hacen? Pues meter un poco de todo, ¿no? Para que todo el mundo se sienta cómodo, ¿no? Ahí no se ve, pero hay un armario con cuantos Coranes, unas cuantas Biblias, hay unas velas que parecen tal, es decir, construir un espacio confortable para todos, ¿no? Por lo tanto, un poco el futuro no lo sabemos, ¿no? Puede ser que mantengamos la religión en el armario, que construyamos una sala donde todo el mundo se sienta cómodo, que busquemos, pero lo que sabemos es que nos encontramos realmente en una recomposición del mapa religioso en Europa, que no se puede negar la relevancia de la religión, que está ahí y está ahí. Yo a veces a mis alumnos, ¿no? Las cuales la mayoría son muy poco religiosos, incluso con posiciones muy... Digo, te guste o no te guste, Europa es plural hoy en día y no se puede cerrar los ojos ante esto. Y la pluralidad y la identidad religiosa tiene un impacto en la vida pública, porque la gente quiere vivir su vida acorde a sus creencias. Luego no puedes negarlo, está ahí. ¿Cómo y de qué manera se gestiona? Eso es lo que está en debate. Sí que vemos que hay una brecha relevante entre este marco legal, que ya es casi antiguo, ¿no? Poco actualizado, y las prácticas políticas a nivel local, que intentan generar nuevos modelos. Finalmente, ¿qué imaginaciones de futuro? Pues vamos a ver, ¿no? Y aquí os citaba el caso de la House of One, que no sé si os conocéis, es un caso en Berlín. En Berlín están intentando construir un edificio que es paralelamente una iglesia, una mezquita y una sinagoga en un mismo edificio. Además, hacen una colecta de estas de que cada cual puede invertir en un ladrillo para financiarlo entre todos, ¿no? Es este tipo de modelos. O encontraremos otros modelos, vamos a ver, ¿no? Pero el escenario está abierto, es complejo y tenemos mucho debate por delante. Y muchas gracias. Muchas gracias. Nos interesaría dialogar un poco, aprovechar la presencia de Mar aquí para hacer primero una ronda de preguntas y ella recoge y después respondemos. Lo que sí necesitamos es que sea con micrófono, porque si no, quienes nos están siguiendo online no pueden hacerlo. No. Aquí. ¿Empiezo? Sí. Bueno, primero que nada agradecer por su plática, fue muy interesante la conferencia. La pregunta, o bueno, como preámbulo, a partir del sentimiento de la separación iglesia-estado, primero hablábamos de que no podía haber una separación porque ni siquiera en un principio eran dos instituciones diferentes, ¿no? O sea, se componían una a la otra. Ahora bien, comienza una separación, una secularización, una laicidad, depende de dónde nos conceptualicemos. Y estamos hablando de que, a manera en como yo lo entiendo, el Estado comienza a separarse, o la Iglesia comienza a separarse porque busca una propia legitimidad, una soberanía interna de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo yo me coloco en el poder? ¿Bajo qué criterios, no? Entonces, esta necesidad del Estado primero de separarse, es decir, yo tengo el poder a partir de esta soberanía de la ciudadanía, no del poder divino, no de la religión, lo que antes era una relación simbiótica, ¿no? En este caso, al menos en el caso latinoamericano, que es como un reflejo de todos los en Europa, estamos hablando que a mi mapeo, estamos hablando de una política religiosa que una religión política. ¿A qué me refiero? Si comenzamos con una separación de soberanía, ahora, como dice el autor, primero habla de una secularización, una desecularización, estamos hablando de que uno falla en encontrar una legitimación. Entonces, ahora, ¿dónde encuentro mi legitimación si no puedo obtenerla a partir de esto? Entonces aparecen candidatos y presidentes y primer ministros mesiánicos y con ideas de superioridad y con ideas de moral, ¿no? Casos como Trump, casos como Bolsonaro, casos como en Europa también. Entonces, volvemos a recaer en estos pasos, ¿no? Entonces, en Europa sería ahora sí directamente la pregunta, ¿cómo observa usted esta cuestión? Si es una religión política o una política religiosa, o sea, ¿en qué se está basando en Europa? Pues, ¿cómo funcionaría en este caso? No sé si me entiendo. Sí. ¿Más preguntas?
Una muy concreta, si la conoces. ¿Cómo se resolvió el tema de los menús halal en las escuelas? Porque también hay una diferencia entre los colegios concertados, los totalmente privados, los que son religiosos, los públicos. A ver cómo se ha resuelto eso. Y el tema del hijab, ¿no? Porque si se acabó de prohibir o no, por lo menos en la Comunidad de Cataluña. Gracias. Buenas noches. Mi consulta es, ¿cuándo deja de ser religión y pasar a ser una secta? Tu juego te llamaron, Pastorino. No, con todas estas tenemos para varias charlas, ¿no? Hace años estuve siguiendo investigaciones de antropólogas españoles sobre pentecostales en España, muy de la mano de la inmigración latinoamericana. Mi pregunta es por qué no lo he seguido. ¿Ellos están llegando a los mismos inmigrantes o han impactado en la población española? Mara, ¿seguimos juntados? Como quieras. ¿Nada más? Una muy concreta. Tú en un momento al inicio hablaste en el caso de España y dijiste, allí donde el Estado no llega, llega la Iglesia. La pregunta que yo me hago es, ¿y no puede ser al revés? Allí donde la Iglesia no llega, el Estado la termina financiando. Perdón, solo quiero saber a qué llama populismo nativista. Claro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sé que es tarde, además, que tiene mucho mérito. La primera, empiezo por el final. Perdona. El populismo nativista me refería sobre todo a estos movimientos populistas que reclaman o que se vinculan a una percepción del propio pueblo y de la propia nación como superior a otras, ¿no? Es la idea de además somos solo los que hemos nacido en esta cultura superior, ¿no? Que es este populismo que crece y que en cierto modo preocupa en Europa, ¿no? Pero está mucho en países. Claro, otra connotación. Sí, así, como le... Ya, sería mucho. Pero no, ahí cuando hablamos de crecimiento del populismo nativista, hablamos básicamente del crecimiento de los movimientos de extrema derecha que reclaman una visión de la idea de pueblo como única y esencialista. Sí. Voy al revés, ¿eh? La Iglesia y el Estado. Claro, es interesante, ¿no? Ahí el tema clave siempre es esta especie de, ¿cómo te diría?, de negociación constante o de proceso de tensión también constante entre Iglesia y Estado, ¿no? La Iglesia que dice yo llego donde tú no llegas y el Estado o ciertos sectores del Estado que dicen tú llegas donde yo no llego porque te he dejado llegar ahí. Y yo no llego porque estás tú, ¿no? Es el gran debate, por ejemplo, sobre la educación concertada, ¿no? Hasta qué punto la Iglesia está ayudando. En un principio pareció que cuando se extendía la educación pública, la Iglesia ayudaba al Estado a crear esta red amplia de educación que llegara a todo el mundo, porque aún no tenía las medidas. Hoy en día sigue necesitando a la Iglesia para llegar. Es un debate infinito en el caso español, ¿no? Pero sí que vemos que hay esta simbiosis, por ejemplo, en el caso de cárceles. Claro, es difícil saber, ¿no? Hasta qué punto el hecho de que la Iglesia cumpla un conjunto de funciones hace que luego el Estado ya se desentiende de este tipo de funciones, ¿no? Y cómo esta relación compleja, pero en el caso español hace años y años y años que intentan reformar la ley de libertad religiosa y no hay manera. Los acuerdos que se firmaron entre la Iglesia y el Estado tienen una nota, ¿cómo se llama esto? Una cláusula. Sí, como al final que decía que estos acuerdos serán revisados en el decurso de los próximos años, tal.
no se han revisado nunca, ¿no? Ahí sí que hay, cuando hablamos de la relación religión y política, hay una tensión muy fuerte, permanente, y que nadie se atreve a movilizar. Además, como los acuerdos entre el Estado y la Iglesia, en el caso español, tienen rango de acuerdo internacional, porque están firmados con el Vaticano. Claro, que esto a veces nos olvidamos, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, los acuerdos con la comunidad musulmana, porque los acuerdos con la comunidad musulmana tienen rango de ley orgánica, pero los acuerdos con la Iglesia Católica están firmados con el Vaticano, tienen rango de acuerdo internacional, lo cual hace casi imposible de modificar a través, porque necesitas una mayoría parlamentaria tan amplia que casi nunca se consigue, ¿no? Y por lo tanto hay permanentemente esta cuestión, ¿no? ¿Qué más tenía? El tema del halal. Claro, depende del lugar donde miramos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, yo hablaba del caso alemán, de esta polémica, depende del lander, se ha resuelto de formas diferentes. En el caso catalán, por ejemplo, que es el que he vivido más de cerca, halal, hay muy pocas escuelas que ofrezcan menú halal. Lo que hay cada vez más son escuelas que quitan el cerdo, ¿no? O que buscan una especie de adaptación rápida. Pero también hay una cuestión clave, que es que, por ejemplo, en el caso español, el derecho a comida halal está recogido en los acuerdos con la comunidad musulmana y por lo tanto es un derecho que los padres y las madres pueden pedir a las escuelas. Muchas veces los padres y las madres no se atreven, porque además los espacios escolares son espacios especialmente laicos y con una cultura laicista muy fuerte, y las familias son generalmente familias de origen muy popular, no quieren ser estigmatizados en el espacio de la escuela y por lo tanto hay pocas movilizaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona ha intentado impulsarlo, favorecer que haya menos, y las familias prefieren no crear problemas, ¿no? No. Y ahí siempre está esta cuestión. En la mayoría de casos, por eso lo que se hace es se saca el cerdo, y lo que no soluciona de fondo, pero lo que se hace. Y el hijab. El hijab en el caso español, las escuelas tienen autonomía para decidir si se acepta o no se acepta el hijab. No hay una ley nacional. En la mayoría de casos se acepta. Y no genera muchos problemas. A veces hay algún centro que lo prohíbe y luego sale en la prensa, pero en la mayoría de casos no hay problema. En el caso de Francia sí, que como ya sabéis, ¿no? Ahí sí que está prohibido. El pentecostalismo. Pentecostalismo, sí. Sí, ha crecido mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar religión, empecé por los pentecostales, fue mi primer tema de estudio. Ha crecido mucho el pentecostalismo latinoamericano, africano, pero tienen aún poca repercusión en la sociedad española. Ellos lo intentan siempre, porque hay estas narrativas muy interesantes, ¿no? Sobre vosotros nos levasteis la Biblia y ahora aquí no cree nadie, ahora tenemos un deber de devolver la Biblia a Europa, ¿no? Y toda esta cuestión tanto de loyes de nigerianos como de colombianos, ¿no? Por ejemplo, su capacidad de éxito es muy limitada. Sí que el pentecostalismo ha arraigado muy fuerte en la población gitana. Por ejemplo, la población gitana en España, pero también en Francia, también en Rumania, está cada vez más siendo pentecostal y dejando el catolicismo. Ha sido una conversión casi general. Se contabiliza que un 70% de la población gitana española ahora es pentecostal. Y la primera pregunta que tenía sobre... La verdad es que no lo sé, tendría que pensarlo, ¿no? Porque la idea de política religiosa nos llevaría a pensar en ello, y si luego me viene algo, porque me cuesta ver claramente los límites entre una y otra, ¿no? Entre uno y otro modelo. Pero bueno, luego podemos hablar más. Hay secta y religión, la diferencia. Claro, aquí hay expertos en sectas y yo no voy a entrar, solo dos cuestiones muy pequeñas. La primera es la dificultad de definir secta. Mira, en Europa ha pasado una cosa muy interesante, que ha sido que durante los 90, principios del 2000, la mayoría de parlamentos, congresos intentaron legislar contra las sectas, ¿no? Por ejemplo, en el caso español se hizo una comisión del Congreso para legislar, hacer una ley contra las sectas.
¿qué les pasó? Esta ley nunca salió, porque cada vez que se intentaba hacer una ley se vulneraban derechos fundamentales. Porque podemos hablar de conductas sectarias, pero es muy difícil hablar de grupos sectarios. Porque si tú dices, voy a prohibir la manipulación, bueno, es que cualquier partido político casi, voy a prohibir las técnicas de cohesión. Luego se decía, bueno, pues que los grupos estos de deporte de élite, no hay coacción más dura que los que hacen los pequeños nadadores ahí que intentan, ¿no? Es decir, era tan difícil cada vez que se intentaba crear una ley con unos principios generales que intentaran decir, mira, esto, si cumples A, B, C y D, eres una secta, se vulneraban derechos. Por ejemplo, ya antes hablábamos de que luego se empezó, por ejemplo, con las terapias de desprogramación, ¿no? En el caso, hay distintos fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos contra desprogramadoras o cuerpos policiales. Por ejemplo, en el caso catalán, los Mossos d'Esquadra tienen una denuncia con fallo judicial en contra de ellos por el secuestro de 2 chicas a las que estaban en una secta. Pero claro, la policía las secuestró para llevarlas a una terapia de desprogramación. Las secuestró. Las agarró para llevarlas a una terapia de desprogramación. La terapia no funcionó. Las chicas volvieron al grupo. Tenían 19 años. Denunciaron a la policía catalana y dijeron, esto es un secuestro. Porque claro, yo soy mayor de edad y vale que mis padres creen que estoy en una secta, pero soy mayor de edad, ¿no? Y claro, esto genera un dilema legal, político, que es muy difícil de dirimir, ¿no? Y luego yo creo que se tiende hoy en día a hablar de comportamientos sectarios individuales que no de grupos sectarios, ¿no? Lo que también genera dilemas, porque de modo informal casi todo el mundo dice, sabes de qué hablas, ¿no? Pero a nivel político, de gestión política, se ha dejado de utilizar como forma de gestión porque es muy difícil de llevar a la práctica su regulación de esta forma. Se buscan otras formas. Cuando hay un grupo que se tiene alguna sospecha, se busca temas de fraude económico, se puede legislar desde ahí o regular desde ahí, pero no desde la idea de secta. ¿Alguna pregunta más que haya quedado? Una más, Sibila. La última, no necesitamos. Marci, si podrías decir algunas palabras sobre qué aportes se pueden hacer desde las ciencias sociales, la sociología, la antropología y otras ciencias sociales, no solo a la gestión de la diversidad religiosa, sino a la comprensión de la complejidad del fenómeno, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que a veces es la interacción entre religión, clase social, convivencia, ¿no? Antes tú decías, bueno, claro, no todas las religiones y los grupos religiosos en Europa tienen el mismo tratamiento, y a veces sospechosamente este tratamiento también tiene que ver con la clase social a la que pertenecen sus fieles, ¿no? ¿Qué aportes podrían hacerse en relación a esta temática? No sé si me explico, desde las ciencias sociales, algunas cuestiones concretas. Gracias. Muy interesante. Simplemente me interesa desde la perspectiva, quizás por el rol que tengo hoy de ejercicio de la política pública, en qué medida esta cuestión de lo público como lo común, ¿sí? Que hoy encuentra de alguna manera en la diferencia, en la diversidad, un aporte muy interesante, pero puede resquebrajar la capacidad de la convivencia, como la homogeneidad eliminó, ¿no? Entonces, ¿desde dónde reflexionás tú esa tensión entre el espacio de lo común, donde la polis requiere la secularidad para la gestión de lo diverso y que no se sacralice el poder para que se vuelva a la guerra según Hobbes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, pero lo fenomenológico que tú haces de repente en la descripción, se pierde esa tensión entre lo común y lo diverso que hace a la problemática de la convivencia, entonces lo interreligioso, las formas del reconocimiento, ¿no? Pero que no pueden quedar atrapados en callejones sin salida, que fue lo que me quedó de repente en tu descripción. Bueno, muchas gracias.
dos cuestiones para terminar, ¿no? Las preguntas, las dos son difíciles, pero sí que en términos de aportaciones yo creo que básicamente las ciencias sociales, su función es aportar complejidad y mostrar los matices de la cuestión, ¿no? Y si algo podemos aportar es justamente poner de relieve que esto es un debate que no es fácil y que no es sencillo y que no hay recetas que nos puedan de un día para otro dar la clave sobre cómo gestionar Europa. Yo creo que si tenemos una función es decir a las autoridades públicas, a la sociedad civil, atención, esto es un tema relevante y requiere atención, paciencia, cariño y muchas horas de debate para ver hacia dónde vamos y hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Más que nada, yo creo que es mostrar que los veredictos sobre el futuro de la religión que se hicieron en los 70, las posiciones políticas que se construyeron, muchas de las cuales son aún la base de las posiciones políticas actuales, necesitan ser repensadas en relación a la religión, ¿no? Porque se habla mucho también de la posición de las derechas sobre la religión, pero también de la izquierda sobre la religión y cómo, en cierto modo, desde posiciones políticas que quieran favorecer la justicia social, se tiene que tener en cuenta el fenómeno religioso. No puede olvidarse, porque está ahí, te guste, no te guste, y luego es cómo repensar la diversidad y la igualdad, ¿no? Y ahí me voy a la última pregunta, que yo creo que es la clave de hoy en día, ¿no? Cómo encontrar un modelo en que, en cierto modo, la diversidad no vaya en detrimento de la igualdad y a la inversa, ¿no? Vemos que el modelo francés, que era el clásico jacobino más de la igualdad, colapsa en muchos sentidos, ¿no? Es justamente en Francia donde los conflictos populares, la estigmatización por cuestiones religiosas es más fuerte hoy en día en Europa, y también donde han salido algunos movimientos Le Pen, etcétera, de neofascistas más fuertes contra el otro religioso, ¿no? A la vez, el modelo británico, que era el clásico modelo multicultural, también ha fracasado en cierto sentido, ¿no? El modelo multicultural británico era basado en el lugar de nacimiento. Tú naces ahí y tal, te ubicas en un grupo. Ahí, por ejemplo, fue interesante, en 2001 fueron las mismas comunidades musulmanas quienes defendieron que querían dejar de ser consideradas en función de su pertenencia nacional y ser consideradas como pertenencia religiosa, y por eso pidieron un censo religioso. Ahora en el Reino Unido hay un censo religioso porque los musulmanes querían ser contados como musulmanes, ¿no? Lo que es interesante porque es los mismos grupos que reclaman un cambio de política de este multiculturalismo. ¿Dónde ir en este callejuela difícil de sacar, ¿no? Yo, el año pasado, bueno, hace 2 años, a raíz de los atentados de Barcelona, fue interesante ver cómo una sociedad construye el nosotros después de unos atentados, ¿no? Que es un momento doloroso a nivel social, difícil de gestionar, difícil de vehicular, ¿no? Cómo desde nosotros asumimos este duelo y a la vez le damos respuesta, ¿no? Y fue interesante ver que hubo tres formas de darle respuesta. Una fue se celebró una misa en la Sagrada Familia, ¿no? Y algunos políticos asistieron, la Iglesia Católica fue la más rápida, ¿no?, en reaccionar. Pero luego, al cabo de unos días, se celebró también un acto interconfesional donde todas las minorías participaron, desde se leyó un fragmento de los derechos humanos a un fragmento del Corán, un fragmento de tal. Además, fueron jóvenes de las comunidades para evitar que hubiera una representación solo de líderes religiosos, fuera más una cosa más local. Y luego hubo una manifestación donde las comunidades musulmanas y comunidades activistas políticos se manifestaron en las Ramblas para pedir, ¿no?, la coexistencia Claro, son 3 repertorios distintos para dar respuesta a una cuestión concreta, ¿no? Yo creo que un poco la gracia de todo está en intentar que estos repertorios no sean excluyentes, ¿no?, que puedan coexistir de forma paralela en el espacio público. Muchas gracias. Muy bien, antes de terminar, reiterarles los cursos que están abiertos en el departamento. Y en la puerta están pegados los carteles de todos los cursos y los programas de cursos de Islam.
el curso de Religión y Política que comenzó con esta brillante disertación, el de Nietzsche y sus textos que empieza en septiembre, y el de China Antigua y Contemporánea. Y nuevamente agradecerles a ustedes la presencia y a María del Mar haber venido hasta aquí y acompañarnos.